Muy buenos días. Nuestra lectura hoy miércoles está en Nehemías 12:44. En aquel día fueron puestos nombres sobre los depósitos de sobre los depósitos de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para almacenar en ellas las porciones que la ley otorga a sacerdotes y levitas que llegaban de las ciudades, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Ellos cumplían en el servicio de su Dios y en el servicio de la expiación, junto con los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos, las alabanzas y la acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, se encargó de alimentar cada día a los cantores y los porteros. Entregaban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas entregaban su parte a los hijos de Aarón. Capítulo 13, verso 1. Aquel día se leyó a oídos del pueblo el libro de Moisés, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Pero nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Los primeros 3 versículos del capítulo 13 deberían formar parte del capítulo anterior. Así tenemos un informe que nos recuerda la verdad expresada en el Nuevo Testamento. Dios ama al dador alegre. Podéis leerlo en el segundo libro de Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Ya la semana pasada hemos estado señalando algunas cosas importantes con respecto a la ofrenda. Y no estamos queriendo ser pesados con este tema. Es el tema que nos toca en la palabra de Dios. Y como dijimos la semana pasada también, hay iglesias que no tocan nunca este tema y hay otras que hablan demasiado porque no hacen más que pedir dinero a la gente. No está en nuestro ánimo pedir absolutamente nada, sino animaros a administrar bien vuestros bienes para que viváis bajo la bendición de Dios y su nombre sea glorificado en nuestras vidas. El regreso de la nación a la palabra de Dios, su lectura explicada y la oración, la confesión y la consiguiente consagración en un abierto compromiso de fidelidad a Dios, ¿qué es lo que produjo? Un verdadero avivamiento espiritual, que culmina en una gran fiesta de alabanza y adoración con cánticos de gratitud y exaltación a Dios que obró poderosamente en ellos. Y por medio de ellos, ¿para qué? Para reedificar los muros que ahora están siendo consagrados también a Dios. Qué hermoso testimonio, qué reflexión preciosa hemos podido tener en el día de ayer. Hay personas que ocupan diversos cargos de ministerios. Están los administradores de las ofrendas, los cantores, los porteros, los sacerdotes, los levitas, cada uno en su lugar sirviendo a Dios y al prójimo. Estaban experimentando el gozo de una vida de bendición en obediencia a los mandatos de Dios. Y este gozo se expresa de una manera práctica. Ofrendan con abundancia. Las palabras del Señor Jesucristo, más bienaventurado es dar que recibir, que menciona Pablo escribiendo o despidiéndose de los ancianos de Éfeso en Hechos 20:35, alientas hoy nuestros corazones para responder en servicio, entrega, sumisión y también en testimonio. Esta parte de la historia
nos ha llevado una y otra vez al tema de la administración de las ofrendas y de la forma en que usamos nuestros bienes materiales. Como he dicho, no queremos abusar del tema, pero el texto nos confronta. En Lucas capítulo 12 y versículo 15, Jesús advierte sobre esto enseñando: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ya el sabio Salomón lo había manifestado en Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. En Mateo 6:19 Jesús nos advierte de un corazón mal colocado. ¿Cuál es mi sentir? ¿Qué siento en relación a los bienes materiales? No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen y donde los ladrones no entran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que te deleita, te dirige. Luego Jesús nos advierte de una mente mal dirigida. ¿Qué pienso? ¿Cómo pensamos en relación a los bienes materiales? Y en Lucas 11, 22 y en Mateo 6 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuán oscuras no serán las mismas tinieblas? ¿Qué siento y qué pienso? ¿Cómo están dirigidas mis emociones, mi sensibilidad? Pero ¿cuál es mi filosofía de vida? ¿Qué es lo que el mundo, mi familia, mis padres, mis amigos me han inculcado? Haciéndome creer que si obtengo mucho dinero, voy a ser feliz, voy a estar satisfecho, voy a tener éxito en la vida. Ojo, la palabra de Dios nos advierte y finalmente Jesús habla de una voluntad mal alineada. No solamente un corazón mal alineado, una mente mal alineada, sino también una voluntad mal alineada, mal enfocada. ¿Qué hago? Y nos dice el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La meta hacia la que una persona se dirige determina el curso y el carácter de su vida. Lo que una persona ama es lo que sigue. Y aquí vemos a los retornados. Habían vuelto a mezclarse con los pueblos de la tierra. La Biblia hizo con ellos lo que hace con nosotros: condenar el pecado y obligar al arrepentimiento. La razón que se da para la separación de los amonitas y moabitas, ambos descendientes de Lot, en su rechazo a la ayuda y su contratación de Balaán para maldecir a Israel cuando éste se dirigía desde Egipto a la tierra prometida. La historia está en Números capítulo 22. Nehemías señala la forma en que Balaán intentó maldecir a Israel. Pero Dios había jurado bendecir a su pueblo en Génesis 12, así que el Señor convirtió los intentos de maldición de Balaán en bendiciones. Leen en este texto sobre la no entrada de amonitas o moabitas en la asamblea. Y esto nos da otra ocasión para maravillarnos de la misericordia de Dios. Porque Deuteronomio 23, 3 al 6 parece absoluto, pero hay buenas noticias.
Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Más tarde encontramos en la historia bíblica de una moabita llamada Ruth. Y aunque ningún moabita debía entrar en la asamblea, esta mujer se separó de la idolatría de los pueblos de la tierra y se consagró al Dios de Noemí. Se apartó del pecado, se confesó y se entregó al Señor y fue acogida en el pueblo de Dios. Y no solamente entró a formar parte del pueblo santo de Dios, sino que llegó a estar en la genealogía del mismo Señor Jesucristo. Qué maravillosa es la gracia de Dios. La salvación se ofrece a todos los hombres por igual. Dios no hace acepción de personas. El Evangelio de la gracia se proclama para salvación de todo aquel que cree. Y en aquel día, en la presencia del Padre, nos dice Apocalipsis, habrá personas de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todo país, adorando y bendiciendo al Cordero de Dios, nuestro Salvador. Mi oración escrita esta mañana. Amado Padre, queremos sentir, pensar y obrar en la forma que tu palabra nos enseña. Que no seamos engañados, que los bienes materiales no sean un obstáculo en nuestras vidas, sino una bendición. Gracias por todo lo que tú nos das en tu amor y en tu gracia. Amén. Amados, os espero mañana jueves para seguir meditando en estos últimos párrafos del libro de Nehemías. Manteneos bendecibles y amados. Hasta mañana.